Buenas tardes, bienvenidas, mejor dicho, a la clase de Derecho Procesal Civil 3, que tiene que ver con casación, juicios especiales contenciosos y juicios ejecutivos. Mi nombre es Edward Colina San Juan, abogado. Actualmente ejerzo funciones como fiscal provisorio séptimo para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral de nuestra máxima instancia judicial. Vengo también de tribunales, trabajé muchos años en el Poder Judicial, sobre todo en los juzgados civiles. Fui juez superior civil, fui juez contencioso, no creo haberte visto, tú a lo mejor sí has escuchado de mí, no sé. Fui juez de municipio y bueno, mi trayecto ahorita actualmente es fiscal ante el TCJ. Bueno, antes que nada de comenzar la clase me gustaría conocerlas a ustedes dos para que sin más preámbulos podemos comenzar porque este tema es largo. Comenzamos. Bueno, profe, mi nombre es Valentina, ya voy casi adentrándome. Permiso, ¿Valentina qué? Valentina, ok. Ya voy entrándome al 5.º año. Ajá. Y bueno, ya dentro de poco espero especializarme por lo menos en el derecho penal, así adentrarme en los tribunales, su debido tiempo. Muy bien, ¿quieres hacer litigante? Sí. Ok, muy bien. ¿Tú? Mi nombre es María Joana García, trabajo, como les había dicho, en la jurisdicción contencioso administrativa desde hace 11 años. Anteriormente a eso había trabajado en una fiscalía y después estuve haciendo asistencia varios años en los tribunales penales. Ok. Había interrumpido las carreras, me faltaba el acto de grado y entonces por no hacer el acto de grado en su momento, la universidad me sancionó y tuve que meter 30 unidades de crédito. O sea, tuviste una penitencia, Sí. una sanción administrativa por parte de la universidad. Bueno, nuevamente les digo bienvenidos a esta clase. Esta clase o esta materia en sí, ¿pasó alguien? El profesor, el decano. Ok, esta materia en sí lo vamos a dividir en 3 bloques o 3 vertientes. La primera de ellas vamos a tratar, a profundizar, a estudiar lo que es la casación. ¿Okay? Eso va a ser el primer bloque. Todo lo que tenga que ver con materia de casación, el recurso de casación como un recurso extraordinario, sus antecedentes históricos, la breve reseña histórica aquí en Venezuela, los lapsos procesales, la fecha de interposición, contestación, la audiencia. Vamos a hablar de algunas jurisprudencias de reciente data en materia de casación civil. Luego de haber estudiado y analizado pormenorizadamente el tema de casación, vamos a estudiar lo que sería el segundo bloque, que para mí es los juicios ejecutivos. ¿Cuáles son esos juicios ejecutivos? El procedimiento intimatorio o inyuntivo, como lo ha establecido la norma procesal italiana. Esa palabra inyunción es una palabra italiana. Lo que es la vía ejecutiva, lo que es la rendición de cuentas, lo que es la ejecución de hipoteca inmobiliaria y la ejecución de hipoteca, la ejecución de prenda mobiliaria. Esos son los procedimientos ejecutivos. Si voy muy rápido, ustedes me dicen y yo repito, no tengo problema. A veces yo hablo rápido y no sé si a lo mejor no logran entenderme. A mí me gusta repetir de nuevo, porque lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, les hablé lo que es los procedimientos ejecutivos. ¿Por qué la palabra ejecutivo? Porque es para cobrar, ¿okay? Para que pague o acredite el pago apercibido de ejecución, porque so pena de que sea decretado una medida de embargo ejecutivo sobre sumas líquidas de dinero. Por eso es importante el segundo bloque también, a estudiar lo que son los procedimientos ejecutivos.
Ahora, como tercer y último bloque que abordaremos y estudiaremos, son los procedimientos especiales contenciosos. ¿Cuáles son aquellos procedimientos especiales contenciosos? Igualmente se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil, llámese el procedimiento oral, que se utiliza en materia de tránsito, o conforme a la cuantía se utiliza este procedimiento oral, así como en materia de arrendamientos inmobiliarios, bien sea inmobiliario o de local comercial, conforme a la cuantía, pero eso lo vamos a hablar después. Tenemos los interdictos posesorios y los interdictos prohibitivos. Tenemos lo que es la interdicción e inhabilitación. Tenemos el procedimiento de partición de herencia y todos aquellos procedimientos que sean especiales, pero en materia contenciosa, o sea, que haya contención, que haya conflicto, haya controversia. Hay otros más, pero bueno, en resumidas cuentas, es un ejemplo que les estoy dando. ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Si voy no quiero ir ni muy rápido, tampoco no quiero ir muy lento. Quiero que, para que vayamos aprendiendo. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con el tema número 1, que vendría siendo el recurso de casación civil. ¿Ustedes tienen el contenido programático? ¿No lo tienen? O que lo descargan por la página. O si le quieren tomar una foto rapidito. Si véngase rápido, toma una foto aquí. Rápido, para que me sigan. Porque vamos a explicar punto por punto. Yo voy a explicar aquí. Este punto. Dale rapidito. ¿Ya? Ok. Ok, sí. Ok, lo compartes con tu compañera. Entonces tenemos como primer tema a impartir la clase el día de hoy. Tenemos el recurso de casación civil, antecedentes de la casación, breve noticia histórica comparativa, Francia, Italia y España, la casación en Venezuela, antecedentes históricos. En este primer tema vamos a comenzar lo que es la casación, pero para hablar sobre los antecedentes de la casación, les voy a explicar que el recurso de casación es un recurso extraordinario consagrado en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 312 y siguientes. ¿Cuál es la finalidad de este recurso de casación o recurso extraordinario de casación? De que el juez de última instancia o juez superior, conociendo en segundo grado de jurisdicción, no incurra en defectos de forma y de fondo en una determinada sentencia. Si voy muy rápido, vamos bien. Vean esto, me están agarrando la idea. Entonces, el juez superior, al dictar una sentencia, debe dictarla conforme a los parámetros establecidos en el 243 y 244 del Código Adjetivo Civil, que es cumplir a cabalidad que la sentencia sea cumplir con los requisitos extrínsecos e intrínsecos que debe contener una sentencia. Eso después lo van a ustedes a revisar. ¿Cuáles son esos requisitos intrínsecos y extrínsecos? Que la sentencia sea motivada o ajustada a derecho. No copien. Escúchenme. Aquí están las clases. Si ustedes me observan, me ven, ustedes anotando, no me van a prestar atención. Ustedes observan lo que yo estoy explicando y me van a captar las ideas. No sé si me han captado hasta ahorita las ideas. Ok. Recapitulando. Básicamente, eso es lo que es el recurso de casación. Pero para profundizar lo que es la definición, la finalidad, la importancia, que eso lo vamos a ver en el tema siguiente, vamos a hablar, ¿verdad? En resumidas cuentas, los antecedentes históricos. La casación
viene el término caser, que significa quebrantar, romper, anular. ¿Y qué es lo que se anula a través de la casación? Una sentencia. La casación viene de Francia, pero eso no lo voy a explicar ahorita. Yo me quiero ir más atrás. Si nos vamos a los antecedentes de la casación, si parto en la época del derecho romano, el recurso de casación en el derecho romano, en el Imperio Democrático en Roma, no existía lo que era casación. Ellos hablaban, ¿verdad? Los senadores, cuando a través de que ellos dictaban sus leyes le informaban eso a los magistrados, que eran jueces de aquella época. Aquellos jueces, al dictar sus decisiones, ¿ok? ¿Pasó alguien? Sí, pero mi idea de... Bueno, aquellos magistrados en el derecho romano, al dictar aquellas decisiones, ellos lo dictaban cumpliendo con sus parámetros establecidos para ello. Pero ¿qué pasa? Que si ese magistrado dictaba esa decisión y el soberano, lo que es el pueblo en Roma, no estaba conforme con la decisión porque había quebrantamientos de leyes, bien sea procesales o sustanciales, y que no tenía el derecho de ejercer el recurso de apelación, ellos alegaban la nulidad. Decían, esta sentencia es nula, nulitates, decían, que la sentencia es nula, que la sentencia no respetaba lo que eran sus derechos. Entonces, a raíz de esto se fue a través del tiempo, llegamos a la Edad Media. No existía la casación, existía que era nula la decisión, no estaban conformes. Cuando llegamos a la Edad Media, en Roma, ellos, como el pueblo soberano tenía problemáticas porque habían decisiones que no eran ajustadas a derecho, dictadas por aquellos magistrados, el cuerpo legislador de aquella época o los senadores del Imperio Romano crearon lo que es la nulidad, la querela nullitatis. ¿Qué es una querela nullitatis? Es una querella de nulidad para atacar esa sentencia que pueda ser ejecutada. Fíjate que aquí no estamos hablando de casación, aquí estamos hablando de un recurso anómalo. ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo? Un recurso anómalo que ellos han estado inventando. Querela nullitatis, querella de nulidad, para atacar esa sentencia, porque el magistrado o los jueces de aquella época dictaban decisiones que no eran ajustadas a derecho, que violentaban derechos en aquella oportunidad del soberano, del pueblo. Entonces, al crear la querela nullitatis, se abría un ápice, aparte de la apelación, de buscar de alguna forma de que esa sentencia no sea ejecutada. Y, por ende, buscar la manera de anular ese fallo. ¿Me expliqué? Eso es lo que ha pasado desde el derecho romano a la Edad Media. Pero la casación no fue creada ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media. La casación nace o surge en Francia. Y lo vamos a hablar. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me han entendido? Ok.
Vamos a buscar entonces aquí. Esto es breve reseña histórica que le estoy diciendo para que me vayan entendiendo. Ya hablamos de Roma, la Edad Media. Ahora vámonos a Francia. Vámonos a una breve noticia histórica comparativa entre Francia, Italia y España. Nuestra casación viene del derecho francés y del derecho español. Nuestra casación es mestiza. Yo les voy a explicar por qué es mestiza más adelante. Vamos a hablar primero con Francia, que es importantísimo. ¿Por qué Francia es importante? Porque Francia fueron los creadores de este recurso extraordinario. Si empezamos desde el imperio de Carlomagno desde el imperio de Carlomagno hasta su conclusión, y luego el imperio napoleónico, fue creado lo que se llama la casación. ¿Por qué? Porque en aquella época los reyes, aparte de aquellas decisiones políticas que ellos emanaban, también ellos tenían la potestad y el poder sobre el soberano, sobre el pueblo, de tomar decisiones jurisdiccionales. El rey resolvía a través de decreto situaciones políticas y situaciones o aquellas querellas entre particulares en el pueblo. Pero a medida de que llegaban más causas, más denuncias, el rey delegó ante el consejo de su monarquía, de su reinado, y creó lo que se llama la corte Cour Souvenir, que es la corte para resolver temas de arraigo jurisdiccional, que ya al juez se le escapaba de sus manos resolver todo, y le dio esa potestad a aquellos funcionarios de la corte Souvenir que resolvían materias jurisdiccionales. Pero ¿qué pasa? Como habían varias cortes en varios estados, porque Francia no es pequeño, Francia es grande, había muchas duplicidades de decisiones que dictaba un varón, por allá uno de la corte de, por ejemplo, de un estado de Francia, Mónaco, por ejemplo, otro por allá Versalles, otro por allá París, que las causas eran similares, pero entre sí eran contradictorias. Entonces, eso para el rey fue un error garrafal. ¿Y qué hizo el rey para ese momento? Esto fue antes de la llegada de Napoleón Bonaparte. Estoy hablando durante la monarquía de los reyes de Francia. ¿Qué hizo el rey? No. Vamos a crear, ¿verdad?, un recurso de arraigo extraordinario para evitar muchas contradicciones en las decisiones, y que en varios estados de este país, de este reino, sea unificado. Porque si hay casos similares, ¿por qué aquel juez lo declaró a favor o por qué aquel lo declaró en contra? No. Vamos a resolver esto y vamos a crear, ¿verdad? Vamos a unificar criterios. Entonces, por aquí ya va emergiendo lo que es la casación, para que los jueces o aquellas cortes, al momento de resolver conflictos y dictar decisiones, sean dictadas ajustado a derecho, cumpliendo con los postulados y principios que para ese momento el rey impartía. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ok, me van entendiendo, ¿no? Sí. Ok. Ok. En el momento de la Revolución Francesa, con la caída del rey Luis XVI, de la reina María Antonieta y todo lo que pasó después, se monta en el poder Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte creó muchas leyes, muchos códigos interesantes, sobre todo en materia contractual, y también fue muy enfático en materia de casación. Él perfeccionó lo que quiso realizar el rey. ¿En qué sentido lo perfeccionó? Que se lo delegó y creó cortes de justicias, que es ahora Tribunal Supremo de Justicia. Antes era la Corte Suprema de Justicia. Él creó cortes. Con la monarquía, el rey resolvía, decidía. Pero fíjate, cayó la monarquía, se volvió Francia un país sin monarquía, sino un estado, por decirlo así, bueno, él fue emperador. Él no llegó a ser presidente, fue emperador, se autoproclamó emperador. Pero él creó cortes de justicia para de alguna forma resolver o paliar lo que el rey había hecho, y que las Cortes Supremas resolvieran a buena lid aquellas decisiones que eran contrarias a derecho o que vulneraban derechos, bien sea de rango legal, de errónea interpretación de la norma, o violaciones de índole procesal. ¿Ok? Esto es lo que se llama defectos de forma en la demanda, en el juicio, durante el trámite procesal. Entonces, bueno, hasta aquí. Ok. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado lo que es la casación, ¿no? Desde Carlomagno, la Revolución Francesa, y a través del tiempo fue perfeccionado lo que es el recurso de casación. Fíjese que Francia, ¿verdad?, en sus artículos del Código de Enjuiciamiento Civil y Penal de ellos enfatizaron lo que es la casación. La casación es un recurso extraordinario y que debe interponerse, ¿verdad?, contra aquella sentencia de última instancia que vulnera derechos de índole procesal, que es adjetivo, y de índole sustancial, que es la errónea interpretación de una norma, de una ley, bien sea en materia penal, bien sea en materia civil. Básicamente, como lo decimos nosotros, defectos de forma y de fondo. Entonces ellos lo fueron perfeccionando. Ellos crearon un procedimiento en materia de casación en Francia que debe el lapso de interposición del recurso, la formalización, la contestación y la resolución dictada por aquellos magistrados en Francia, que procedan a anular o no la decisión dictada por el tribunal. Y si es una cuestión de índole repositoria, reponer la causa al estado de que subsane o corrija esos defectos que tuvo ese juez superior. Y si es cuestiones de índole sustancial, en materia de fondo, ¿verdad?, remitir el expediente para que otro juzgado conozca del asunto sin incurrir en ese error que cometió ese juez. Esto es un tema científico, lo que es la casación. Esto es un arte, esto es una técnica. No cualquier abogado
sabe casación. Se los voy diciendo desde ya. No cualquier abogado te va a hacer un escrito de casación. Espero que humildemente más adelante, cuando yo les vaya explicando lo que es el proceso en sí y lo que son aquellas jurisprudencias en cuanto a la técnica, cómo deben delatar, ¿verdad? Los defectos de forma y de fondo, espero que me agarren la idea más adelante. Vámonos primero con la historia, vamos a echar el cuento de historia, después vamos para lo sabroso. Entonces, bueno, básicamente esto sucedió en Francia, con la creación de la casación. ¿De dónde nació la casación? En Francia. Pero atrás ya venían los ciudadanos en Roma, en la Edad Media, ¿verdad? Con una idea. Y esa idea era una querela nullitatis, que era como buscar la forma, una denuncia para de alguna forma anular esa sentencia. Pero fíjate cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Me han agarrado la idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ha agarrado la idea? Sí, Ok. ¿Alguna duda me preguntan, por favor? ¿Alguna duda me preguntan? En Italia, vamos a hablar de Italia. La casación en Italia. La casación en Italia es una copia de Francia. Se acogió de muchos principios de la creación de Francia. Pero como Italia en aquella época eran estados separados, Milán tenía unas leyes distintas a Génova. Y Génova tenía unas leyes distintas de Nápoles. Y Nápoles tenía unas leyes distintas de Florencia. Ajá, o sea, eran estados italianos, pero eran independientes. Y a raíz de eso, al paso de transcurrir el tiempo y que esos estados se anexaron a lo que es Italia hoy día, porque ellos se anexaron, ellos en principio no eran estados italianos. Milán era Milán, Nápoles era Nápoles, Florencia era Florencia, Roma era Roma. Cuando se anexaron a Italia, es que ellos implementaron, al igual que en Francia, unas cortes supremas de justicia, unas cortes de justicia para, con ello, con la finalidad de que no existan errónea interpretación en la sentencia, que el juez no incurra en esas erróneas interpretaciones o esas falsas aplicaciones, y que exista una uniformidad en las jurisprudencias, que las sentencias sean uniformes, que un juez no debe contrariar lo establecido en esa jurisprudencia o en esa sentencia. Por eso es que fue creado la casación, para que esos jueces sangaretones, como dicen por ahí la palabra, no cometan esas fechorías de realizar sentencias, bien sea por ignorante o bien sea por trampero, como dicen por allí coloquialmente hablando. Pero me voy a la posibilidad de que era por ignorancia o por falta de conocimiento, de que esos jueces dictaban esas decisiones que no eran ajustadas a derecho, que no eran motivadas, que no eran congruentes. Entonces, por eso es que ha sido creado la casación, para evitar esto. Recuerden esto, las diversas salas del Tribunal Supremo de Justicia conocen de casación, ellos conocen de derecho. A ellos no les interesan los hechos, a ellos no les interesan las pruebas. Dame la enfermedad que yo te daré el remedio. Eso es
casación. ¿Me expliqué? ¿Alguna cosa que no entiendan me dicen, por favor? ¿Van bien? ¿Me van entendiendo? ¿Me explico muy mal? Estoy hablando, y eso que soy gago, estoy hablando muy pausado para que me puedan entender. Uno cuando explica, uno tiene que explicar así, con pausa, para que captes la idea. ¿Alguna duda hasta aquí? Italia, estamos bien. Italia es una copia. Se copió del derecho, se copió del principio francés. Francia fue el innovador, el que rompió paradigmas, el que creó la casación. ¿Y en qué año fue en la época cuando cayó el rey con la reina que mencionó hace un momento que Es la Revolución Francesa, 1770 y pico, por allí, sí. Sí, por allí yo soy muy malo en fecha, pero en las guías que les preparé, yo les coloqué y le hice un resumen, porque tampoco no vamos a hablar, no vamos a abordar casación en historia, vamos a abordarlo en conocimiento y en contenido para que ustedes más, cuando sean abogados, se recuerden, el profesor Colina me explicó que para interponer un recurso de casación se requería esto. La historia quedó en la historia. La historia es como que para uno ver el origen de algo. O sea, como tus abuelos, tu bisabuelo. ¿Tú sabes algo de tu bisabuelo? no, Poco, ¿verdad? Y te has molestado en preguntar quiénes son tus bisabuelos. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? los del lado materno creo que son de Colombia. Ah, bueno, ¿viste? Por ahí nace tu linaje. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con la casación. Una breve reseña histórica. ¿De dónde viene casación? ¿De dónde es tu linaje? Joana, ¿no es tu nombre? Cubano, italiano. Ah, bueno, cubano-italiano, imagínese. O sea, es interesante saber ese linaje. Mire, hacia el pasado. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con casación. ¿Ok? Vámonos con España. España es interesante. Porque ellos en el reino español, ellos crearon. Ellos no se fueron por, ¿cómo les puedo explicar? Para que me puedan entender. Con una casación en sí misma. Ellos lo que utilizaron a través de los consejos reales y el Consejo de Castilla, que eran los que estaban facultados para resolver cuestiones jurídicas y cuestiones políticas y abocarse a aquellos asuntos que le pareciera de interés. Ellos diferían, ellos no están de acuerdo con ese recurso de casación, pero ellos se inventaron lo que es la suplicación. ¿Qué es para ustedes la suplicación? La palabra lo dice. Dime tú. Bueno, como suplicar. Ajá, ¿qué más? Solicitar que Una súplica, oración. una rogatoria. Por favor, ayúdame, esta sentencia está mala, no sirve. Me violenta derechos constitucionales, me violenta derechos procesales. El juez cometió actuaciones arbitrarias en la decisión. Ellos lo tomaron como un derecho de suplicación, como un tema de recurso, que para mí lo veo como un poquito humillante para aquella época. O sea, está la apelación. La apelación existe porque no estoy de acuerdo con la sentencia. Eso es apelar. No estoy de acuerdo, apelo. Casación, ¿qué busca? Anulo la sentencia. A través, la voy a quebrar, la sentencia. La voy a romper.
por el término francés, casseur. Pero la palabra suplicación para los españoles era muy... En base a eso, como que lo adaptaron a su propia ley, instituciones, con todo eso. Después fue reformado todo, porque ella todo era así. Entonces, pero aparte de la suplicación, existía otro recurso. El recurso de injusticia notoria. Y ese recurso de injusticia notoria se interponía únicamente cuando los jueces dictaban o resolvían situaciones de forma arbitraria. Entonces teníamos dos recursos: suplicación y recurso ¿qué? Injusticia notoria. Ajá, de injusticia notoria. Estos fueron los dos recursos que se inventaron los españoles, que a la postre después lo unificaron. Con estos tipos de recursos, de forma especialísima, esto no es para el reino español, no era una tercera instancia, porque si recordamos, la apelación ya existe, y la apelación conoce desechos, y lo conoce un superior inmediato, pero la casación en sí, o la suplicación, o el recurso de injusticia notoria, lo conocían, como dicen por ahí, no la Real Academia Española, la realeza, ¿okay? A través del Consejo de Castilla, como dicen por allí. Ellos con esto trataron de cortar de raíz todas aquellas violaciones, todas aquellas hechos de corrupción y muchas cosas más, pero al final ellos fueron modificando, fueron reformando sus códigos. Ya, faltan 10 minutos, ya aquí llevo aquí con el relojito llevo fueron a través de los años, fueron modificando, reformando todo lo que es la materia de la suplicación y de la injusticia, del recurso de injusticia notoria, y tuvieron que tomar la palabra a Francia y se acogieron de un recurso, se acogieron del recurso de casación. Pero este recurso de casación de España tenía dos vertientes: delatar infracción de la ley, que lo tienen todos, y quebrantamiento de doctrina legal contra sentencias superiores o de primera instancia. Pero aquí, ¿por qué hablamos de primera instancia? Porque la cuantía no ayuda para ir al superior, y por ende hacían como una especie de per saltum, cosa de lo cual nuestra casación más adelante yo les voy a explicar que no nos acogimos eso al derecho español. Entonces, a través del tiempo, hasta que en el 2000 el recurso de casación fue reajustado. Voy bien, me van entendiendo. Si no van entendiendo, yo les voy... No se preocupe. Va bien, interesante la clase. Ajá. Entonces, en el año 2000, finalmente, con unas reformas a la ley de enjuiciamiento civil, España creó dos tipos de casación, o dos recursos de casación: el recurso de casación por infracción procesal, ¿ok? El recurso de casación por infracción procesal y el recurso de casación por infracción de la ley, lo que llamamos forma y fondo. Procesal forma,
Interpretación de la ley, fondo. ¿Ok? Hasta aquí culmina lo que es Francia, Italia y España. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me he explicado bien? Ok. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Me avisan. Hoy mismo les estaré pasando las clases resumidas a la página web para que la tengan y puedan leer, se puedan ir preparando para los futuros exámenes, los hilos de discusión, aquellas tareas. ¿Ok? Vámonos a lo que es. ¿Me pueden decir la hora, por favor? 3 y 12. 3 y 12. 12. 3 y 2. Ok. Vámonos ahora con el tema trascendental para mí. La casación en Venezuela. Pero, primero que nada, los antecedentes históricos. ¿Ok? Yo hice un resumen que en algunas cositas yo lo voy a citar, porque es largo. Y les voy explicando. ¿Ok? Vamos a comenzar. O damos unos cortes comerciales y continuamos para que puedan estirar las piernas. ¿Sí, profe? ¿Sí? Entonces, bueno.